doy una noticia antes y después intercambiamos un poco de figuritas sobre el tema COVID. Dale. Porque es algo que tenemos en primicia y que me parece que va a hacer bastante ruido. Y es que hay una idea de Máximo Kirchner que tiene que ver con cosas que ya se fueron diciendo, pero que ahora se concretaría oficialmente, para que los probables presidenciables de los próximos turnos, ¿sí? De 2023, 2027, le hagan una propuesta conjunta al Fondo Monetario Internacional. Cuando digo los probables, te leo el listado acá de lo que aparecen, quizás se amplíe un poco más. Luego está, por supuesto, la propuesta desde Máximo, está Kicillof, está Massa, la propuesta se le haría también a Larreta, a Vidal, a Lustó, no sé si se me... sí, también a Valdés y a Uñac, ¿sí? Quizás luego agreguen a alguna persona más. Es decir, la idea es hacerle una propuesta a la generación que viene de presidentes para que de manera conjunta y de ambos partidos se le proponga al Fondo Monetario Internacional un plan de pago a 20 años que incluya un plan de gobierno, es decir, cómo es algunos acuerdos mínimos de cómo Argentina va a hacer frente a esos pagos en los próximos 20 años. Es decir, esto que siempre se habla de una política de Estado, teniendo en cuenta lo que viene diciendo Cristina en los últimos tiempos, que Argentina tiene un problema con su economía bimonetaria, es decir, un problema con la debilidad de nuestra moneda nacional y con la escasez de la moneda norteamericana, que es justamente la que hay que utilizar para pagarle al fondo, ¿sí? Así que bueno, este acuerdo va a ser una propuesta formal en los próximos días. Yo ya que estaba me tomé el trabajo de ver qué iban a contestar. Y van a contestar que la propuesta no puede ser solamente para ellos, sino que tiene que ir dirigida al partido. Es decir, a Patricia Bullrich, digamos. Y bueno, después no sé cómo seguirá, o en todo caso, qué hará este grupo del Frente de Todos para seguir. Sé que Guzmán está de acuerdo, esto me parece muy relevante, es decir, no es que se mandan solos quienes lo están haciendo, sino que le preguntan a Guzmán si él en este momento que está negociando le resulta positivo esta propuesta, y Guzmán dijo que sí. Guzmán ya se adentró en el territorio que están hablando Cristina y Alberto, los dos, de estirar los plazos, ¿no? Y algo estaría empezando a conseguir, ¿sí? Es muy importante esto porque el acuerdo con el fondo es más difícil que el acuerdo con los privados, porque el fondo, a diferencia de los privados, te condiciona la política económica para refinanciarte. Claro. Y condicionar la política económica puede decir muchas cosas, puede querer decir ajuste, puede querer decir menores jubilaciones, diferencias en las relaciones laborales. Así que una propuesta de Argentina que no pase por esos lugares y que sea consistente y que sea avalada por las personas, digo, siempre puede surgir algún tapado, pero vos podés hacer un listado de 10 personas que es probable que sean los que sigan, y obviamente con el acuerdo del presidente de la Nación, que esperemos que renueve en 2023, ¿no? Y con el negociador argentino que es Guzmán. Así que bueno, eso sería, yo por supuesto vengo leyendo tus notas y tus comentarios, Nico, que sos creo el que mejor está interpretando el ambiente político que se está generando, o sea, lejos de lo que se dice que Cristina está buscando un clima de confrontación. Cristina está buscando un gran acuerdo nacional en base a algunos puntos que son los más delicados. En un momento en el que la cautela respecto a las restricciones del COVID está enlazada con la extrema fragilidad de la situación económica. Así es. ¿No? Sí. Y esta iniciativa, que como vos bien decís, se viene ya explorando desde hace unos días, yo lo mencioné ayer en mi columna, viene, digamos, a desmentir dos de las grandes
mentiras que quiere imponer el relato mainstream de algunos medios hoy en día. Uno tiene que ver con que Cristina y Alberto no tienen la misma idea del rumbo que hay que seguir con respecto a la economía en general y el acuerdo con el Fondo Monetario en particular. Porque un documento como este sería impensable sin el acuerdo del presidente, digamos. No habría ni chances de empezar a charlarlo si Alberto Fernández no estuviera de acuerdo, si Guzmán no estuviera de acuerdo. De todas formas, esa mentira se desmiente sola si uno escucha lo que dicen los protagonistas, porque la verdad es que dicen lo mismo. Y no solamente ahora, lo que dijo Cristina sobre la imposibilidad de pagar las deudas en estas condiciones, es algo que Alberto le dijo al Fondo Monetario en noviembre de 2019, cuando todavía no había asumido como presidente. ¿Te acordás una reunión que tuvieron ahí en San Telmo, en las oficinas que tenía Alberto de campaña, con los enviados del fondo? Claro. Que él ahí los recibió, les dijo y después sacó un comunicado en estos mismos términos, hablando de la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional y que por lo tanto iba a requerir un compromiso especial, ¿sí? También excepcional. Si las condiciones del préstamo fueron excepcionales, el compromiso que tiene que haber para resolver el problema que generaron también tenía que ser excepcional. Coincide también con la carta que firmaron todos los senadores del peronismo hace pocos meses. Sí, y ahí están representados los gobernadores. Sabemos que los senadores tienen un vínculo muy cercano con todos los gobernadores, que para mí sería interesante que se los sume también a este compromiso, a esta carta que está armando Máximo Kirchner. Porque la verdad que todo gobernador es de alguna manera un presidente en potencia, aunque hoy no lo veamos. Néstor Kirchner, digamos, no fue otra cosa que un gobernador que quizás un año antes de que llegara a la presidencia nadie se lo imaginaba presidente. Entonces, así como vos mencionaste a Valdés y Uñac, creo que tiene que estar Gerardo Morales, creo que tiene que estar Bordet, creo que tiene que estar, bueno, todos los gobernadores. Me parecería interesante sumarlos. Y la segunda... Ahora, dale, termina porque... No, digo, vos fijate como quienes son tildados de irracionales, ¿no? Viste que se busca hacer un peronismo racional y qué sé yo. Quienes son tildados de irracionales son los que están haciendo una propuesta a largo plazo que sea sustentable, es decir, que sea sustentable, que quiere decir que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que no sea una promesa que luego no se puede cumplir y entonces el país entre siempre en estos ciclos, que sea de buena voluntad, que sea, me parece que estos gestos, incluso cuando Cristina el otro día elogia lo que había dicho Larreta, luego Massa lo retuitea, hay una inédita propuesta de parte de un oficialismo, yo diría fuerte, ¿no? Porque seguramente ganará estas próximas elecciones. Me parece que no recuerdo una propuesta de unidad nacional, de una propuesta seria, económica, de parte además de un oficialismo, porque viste que la oposición a veces para hablarle a sus electores dice: nosotros le hicimos una propuesta. Bueno, acá es el oficialismo el que le dice: dale, juntémonos, hagamos una propuesta, un proyecto económico que seguramente tendrá un sendero fiscal y qué sé yo, y llevémoselo al fondo. Y me parece interesante. Sí. Acá mientras estoy hablando, claro, porque yo digo, Larreta dice que no, que tiene que ser al partido, y desde el Frente de Todos me escriben y me dicen: bueno, pero la presidenta del partido es Bullrich, que prácticamente nos quiere, que no es muy amistosa Bullrich con el Frente de Todos, ¿no? Bueno, sería interesante en todo caso que ellos tengan que decir que elijan otro presidente del partido. O que tengan que hacerse cargo todos los que forman parte de ese partido de la negativa de su presidenta. Bueno, es muy factible que ocurra eso, sí. Es decir que... Perdón, para completar la idea que pero que no venía es desarrollando antes. Lo mejor sería que contesten positivamente. No, por supuesto que sí. Y ahí venía, para completar la idea que venía desarrollando antes, la segunda mentira que repiten los medios y que cualquier comparación con la realidad, cotejo con la realidad la desmiente, que es esta idea de que Cristina es un halcón, es alguien extremista, es alguien que está en el borde del sistema y que cualquier gesto de acercamiento o de diálogo en realidad
es un gesto teatral, digamos, es una mentira. ¿Por qué? Porque Cristina viene haciendo gestos y gestos y acciones, sobre todo, que dan cuenta de que entiende que es necesario abrir una instancia de diálogo desde mayo de 2019, cuando dice que el candidato tiene que ser Alberto Fernández. Porque ese fue su primer acto de abrir una instancia de diálogo. Poner como presidente a alguien cuya principal característica era alguien que dialogaba. ¿Sí? Y es bien interesante decirle algo al público. Elegir a alguien que sabía que no piensa como ella. Absolutamente. Y luego... Es decir, estas diferencias que aparecen ahora no son sorpresivas. No, todo lo contrario. Creo que son el motivo por el cual... Distinto. Así es. Y esa misma línea se repitió en las cartas que ella publicó a fin de año pasado, cuando, ¿te acordás que ella en una de las cartas daba a entender como diciendo, bueno, yo me corro, Alberto, habla con quien tengas que hablar? ¿No? Claro, exactamente. Y eso fracasó de alguna manera, porque Alberto trató de hablar y del otro lado le dieron vuelta a la cara, con lo cual lo que yo estoy viendo, que escribí eso ayer, es quizás un enroque, que si fracasaban los diálogos con Alberto porque creían los interlocutores que en realidad el lugar de la decisión última estaba en otro lado y que hablar con Alberto no tenía sentido porque el lugar de la decisión última era de Cristina, sea cierto o no, era lo que creían los interlocutores, ahora Cristina dice, bueno, pueden hablar conmigo también. Claro, ¿sí? Y es Alberto quizás el que se endurece un poco para equilibrar. ¿Sí? Claro. Vimos un Alberto que en las últimas semanas endureció su discurso y Cristina que está mostrando un lado un poco más amable. Yo lo que veo es que los dos están muy preocupados por tratar de destrabar esta especie de nudo, esta especie de empate en el cual no se puede ir ni para adelante ni para atrás, que se dio en los últimos años y que evidentemente hace que la Argentina no pueda resolver estos problemas de fondo, que son tres: el bimonetarismo, la deuda externa y volver al consenso democrático de 1983. Tratar de desplazar del centro a los que tiran piedras al consenso democrático, a estos pirómanos disfrazados de bomberos como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, y a encontrar interlocutores. Porque lo sabe Cristina y lo sabemos nosotros, que Larreta y Macri representan el mismo modelo económico y que están dispuestos a utilizar las mismas herramientas para implementarlo. ¿Sí? Larreta reprime, Larreta fue parte del operativo de espionaje, Larreta fue parte del Lofer. Pero con Larreta uno se puede sentar a hablar y tratar de encontrar algún punto de coincidencia y con Macri no. Y hoy el gobierno necesita sí o sí interlocutores con los cuales encontrar mínimos puntos de coincidencia. Y ahí yo leo, digamos, este giro o esta nueva estrategia del Frente de Todos para tratar de tender ese puente. Recordemos que Mauricio Macri el otro día en el reportaje que le dio a Majul hizo una amenaza a la clase política. Sí. Dijo, si yo vuelvo, esta vez voy a terminar con las mafias. Dijo, con la mafia del sindicalismo. Lo nombró a Moyano. Y recordémosle a todos que él le llamaba mafias también a Baradel, que él le llamaba mafias también a Héctor Recalde. Es decir, cuando dice... Al fuero laboral. Al fuero laboral. Completo. Claro. Por eso lo mencionó. Él lo ha mencionado, pero yo lo menciono a Héctor como un símbolo de eso. Sí. Y quiero decir que lo que él vendría a hacer, y vos fíjate que ese es el mayor punto de contacto con la dictadura, lo que él promete hacer, esta vez con más dureza y más rapidez, es vencer las resistencias a su proyecto de manera ilegal. Eso se hizo en la dictadura. La dictadura lo que se hizo fue asesinar, desaparecer a quienes se resistían a ese proyecto. No es que agredía a todo el mundo la dictadura, había muchos indiferentes, como hay siempre, y otros que aceptaban. Lo que hacía era vencer resistencias de una manera claramente más cruenta que ahora. Pero lo que está amenazando Macri es volver a hacer lo mismo. En un contexto internacional que se parece, ¿no? Yo hablé ayer con una persona muy cercana a Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho, Lula andaba dando vueltas por ahí, saludó y qué sé yo. Y él me decía, mira, hoy una elección Lula a Bolsonaro se la gana caminando. Lo que pasa es que la verdad es que no está gobernando Bolsonaro. Me dice, están gobernando los militares, con algunos senadores y qué sé yo. Y entonces, te agrego un nombre ahí, Guedes. El ministro de Economía. Claro, y el ministro de Economía, que es el que maneja la economía. Entonces dice, es una democracia en donde uno no está seguro de que si tenemos los votos para ganar la elección vayamos a gobernar. Y digo, Biden acaba de condenar a Evo Morales y qué sé yo,
porque está presa la dictadora Yáñez. Sí. Entonces, hay que entender que estos debates se dan en este contexto de tan poca densidad democrática que hay, fundamentalmente en la región y en buena parte del mundo, ¿no? Entonces, me parece sumamente inteligente que se busque separar lo que se pueda separar, aunque uno sepa que piensa totalmente distinto, en tanto y en cuanto, y como mínima condición, que se quieran manejar dentro de los términos de la democracia. Absolutamente. Y ahí es donde se explora, sin seguridad de éxito, la posibilidad de decir, bueno, quizá Larreta esté dentro de los términos democráticos, quizá Lustó esté dentro de los términos democráticos, quizá Vidal, ¿no? Valdés, quizá lo estén. Así ojalá que me parece sí. Un intento, bueno, porque si no, la verdad que el panorama es muy difícil. ¿no? Uno a veces lo que tiene que hacer es intentar. Más vale. Yo creo que el otro desafío que no se toma totalmente en serio es el tema de cómo comunicar, ¿no? Tengo que citar todas notas que han hecho los periodistas del portal. Ayer retuiteó las 3 notas de economía, Alberto Fernández, de nuestro excelente equipo, en donde la gente lo que escribió ayer es que lejos de que no venga plata a la Argentina, lejos de que se están yendo los inversores, la inversión en Argentina en este momento es más alta que, voy a ir de a poco, es más alta que antes de la pandemia, ¿no? Más alta que enero y febrero de 2020. Pero también es más alta que en 2019. También es más alta que 2018. Y tenés que irte hasta 2017, el último año de crecimiento, para encontrar un nivel de inversión tan alto. Y a este ritmo, creció 4% en el último mes, pronto va a llegar al nivel de inversión que tenía Cristina, estando en pandemia. Es decir, que la gestión de Alberto Fernández en cuanto a conseguir inversiones es excepcional. Es excepcional. Sí. Y sin embargo, se está es casi algo instalado, que los capitales están huyendo de Argentina. O la nota que escribís vos, en donde decís que la verdad es que los países más desarrollados del mundo están recibiendo aproximadamente el 1%, para ser un promedio, ¿no?, de las vacunas que compraron. Y ahí citaste a Japón, a Francia, a Australia, Alemania, a España, a las grandes potencias del mundo, que están recibiendo el 0,5, el 1, el 2% de las vacunas que compraron. Argentina ya recibió el 8%, y esta semana ahora sí está confirmado, ¿no?, que va a llegar al 10%. Sí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de inteligencia en la forma y ahí sí, por ahí ser un poquito más duro con algunos, de comunicar, muy grande, porque la gente de estas cosas no tiene la menor idea. La gente puede estar pensando realmente que fracasamos consiguiendo las vacunas. Y es todo lo contrario. Yo le doy una enorme trascendencia a esta elección, ¿no? Digo, puede salir un gobierno fortalecido, que se pare, incluso lidere regionalmente la vuelta del progresismo, o puede salir un gobierno que se encuentre con una elección tan tacaña, tan pareja, yo no pienso que la vaya a perder, que lo deje en un lugar de debilidad, ¿no? Sí, claro. Recordemos que vienen meses, y ahora sí, podemos ir al COVID, que vienen meses en donde, qué sé yo, va a ser muy difícil ser feliz, ¿no? Sí, vienen meses muy difíciles, meses que van a ser peores que lo peor del año pasado. Claro. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Uruguay, lo estamos viendo en Paraguay, lo estamos viendo en Chile. No hay ningún motivo para creer que no vaya a pasar acá. De hecho, ya está pasando. Ayer la provincia de Buenos Aires tuvo el doble de casos que el domingo anterior. Sí. O sea, en una semana... Duplicar en una semana. ¿Te acordás que Alberto hablaba de duplicar en 3 semanas, en abril, mayo del año pasado, ¿no? Así es. Está duplicando en una semana, y además ya sabemos que más casos significa que dentro de 2, 3 semanas, un mes, va a haber más muertes.
Esto se traduce así, digamos, las curvas van haciendo una danza, si se quiere, sincronizada, donde primero sube una y luego sube la otra. Y esto pasó además en todo el mundo, que decían, bueno, no es tan grave, luego decían, bueno, es grave, pero solamente afecta a un sector de la población. Después decían, bueno, suben los casos, pero la mortalidad no es tan alta. Y después, cuando encuentran las terapias intensivas saturadas, dicen, che, pero no había manera de verlo venir. No, bueno, sí, había manera de verlo venir. Y hay muchos que lo venimos advirtiendo. Y la verdad es que, como dijo Merkel la semana pasada, es como estar ante una nueva pandemia. Porque la gente que estuvo contagiada no tiene anticuerpos para las nuevas variantes. Las nuevas variantes evitan la respuesta inmune que generan los anticuerpos de lo que ahora se conoce como la cepa silvestre de COVID, ¿no? La original. En Manaus es la segunda vez que se contagia el 70% de la población. Así es, así es. Y además las características hacen que sea más letal, más contagiosa y contagiosa durante más tiempo. Lo cual hace que, bueno, esto que estamos viendo, la saturación en los hospitales ahora es peor que la que hubo el año pasado. Y en Argentina, que el año pasado se pudo sostener de pie el sistema de salud, y que ese fue el gran logro de este gobierno, bueno, hay que ir pensando en que quizás ese logro para las elecciones de este año no sea un logro que pueda usarse en campaña, porque no sabemos si el sistema de salud argentino va a poder resistir este embate, este segundo embate. Hay pros y contras. El pro es que ya buena parte del personal de salud está vacunado en la Argentina, que es algo que no tiene Brasil. Sí lo tiene Chile, por ejemplo. La contra es que llevan un año de laburo a destajo y de muchísimo cansancio, de muchísimo estrés. Y un factor más, que lo hablaba con gente que está en el sistema de salud y que es algo que no se suele tener en cuenta. En marzo del año pasado, el dólar blue o el contado con liqui, aquel al que tenía acceso, digamos, la gente que quería comprar dólares, estaba en 80 pesos. Hoy está en 140, 150. Hay muchísimos, pero muchísimos, profesionales de la salud de origen colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano, que estaban en marzo del año pasado en la Argentina trabajando para juntar dólares y mandarle a sus familias y que se están volviendo a sus casas, porque ya no logran, no les rinde trabajar acá. ¿Sí? Y ese grupo de trabajadores de la salud inmigrantes formaba parte de la primera línea de contención de la enfermedad y eran realmente muchos. Y se los va a echar en falta. Se los va a echar en falta. Es un tema del que no se habla en los medios, pero que preocupa mucho a quienes están a cargo de los equipos de salud que se están preparando para hacer frente a esta nueva ola. Vamos a estar corriendo una carrera entre los contagios y la vacunación, Así porque es. ahora sí está llegando una cantidad de vacunas para que se vacune mucha gente, Sí. ¿no? Sí. El tema es que se va a dar al mismo tiempo que crece la segunda ola y que una vez que te vacunás hay que esperar más o menos 20 días para que sea efectiva. Así es. ¿No? Es decir, Así para es. que sea efectiva significa que te salve de una hospitalización. Contagiarte podés contagiar igual. Así es. Que te salve de una hospitalización. Sí, en ese sentido se está trabajando desde el gobierno nacional en coordinación con todas las provincias hasta ahora cuando uno mira los gráficos de vacunación, lo que ves es que se vacuna fuerte durante la semana y baja los fines de semana. La idea es que se empiece a vacunar 24/7. Al mismo ritmo. Que se vacune al mismo ritmo un domingo a las 2 de la mañana que un miércoles a las 2 de la tarde, empezando por Semana Santa. ¿Sí? Es clave para el gobierno, lo están planeando, que los 4 días de Semana Santa no se frene la vacunación. Porque sería darle 4 días de ventaja a un virus que no te da ni medio centímetro de ventaja. Hoy a la tarde va a haber más anuncios y también va a ser anuncios la provincia de Buenos Aires respecto a la nocturnidad. Sí. Sí, va a bajar los horarios hasta los que se puede. Ahí, bueno, tenés un tema, ¿no? Que la gente lo cumpla, va a haber fuertes multas a los boliches que quieren seguir abiertos y qué sé yo. Sí. Y ahí después hay el tema de los empleos públicos, seguramente van a volver todos al teletrabajo, o todos los que puedan hacer teletrabajo. Es probable. Cosa que es mucha gente. Y hay un dato ahí que es una decisión fuerte, que es el tema de la presencialidad escolar. Yo sinceramente creo que si no lo deciden ahora, lo van a tener que decidir dentro de un mes. Y con muchas muertes. Creo que sí.
Me parece que el análisis ese que se hace, si en el aula se acercan, no se acercan, se contagian, no tiene mucho sentido, porque a mí lo que me preocupa es que van en transporte público y por lo tanto se juntan con el resto de la población, entonces se convierten en transmisores de todas maneras, ¿no? Y después vuelven a sus casas, a donde están los abuelos o qué sé yo. Se ha hecho, ha habido muchas campañas de mucha gente y se instaló, ¿no? Hay una resistencia en la sociedad que el gobierno obviamente tiene que tener en cuenta. Y hay quienes dicen también que en muchos casos es un obstáculo para poder trabajar, ¿no? A mí, sinceramente, qué sé yo cerraría todo. Yo mandaría a los chicos a la casa y sacaría a los empleados públicos hacia que siguen trabajando presencialmente. Los chicos también seguirían, tanto los empleados públicos como los chicos, seguirían haciendo sus tareas virtualmente. En el caso de los chicos puede haber alguna menor efectividad, puede ser, pero yo lo que digo es que teniendo en cuenta que ahora sí estamos hablando de un problema de 2 o 3 meses, ¿no? Es decir, nosotros para fin de mayo, principio de junio, podemos tener vacunada a toda la población de riesgo del país. Uh-huh. Es decir, a unos 14 millones de personas, ¿sí? Entonces ya no estás hablando de decir, mire, se van a quedar todo el año. Yo creo que el presidente, junto con Axel, con Larreta, quizás de todos los gobernadores, podría hacer una cadena nacional y explicar ahora, con un mínimo grado de certeza superior al del año pasado. Digo mínimo porque siempre puede ser una nueva variante, qué sé yo. Decir, miren, intentemos en los próximos 60 días hacer este esfuerzo, porque vamos a salvar miles de vidas. Porque si todas las segundas olas están siendo más dramáticas que las anteriores, entonces es dable pensar que podríamos tener más muertos que los que tuvimos hasta ahora. Salvo que nos demos esta ventana de 60 días para vacunarnos, y entonces después sí, salgamos y que esto sea una gripe, ¿no? Que una vez que estés vacunado. Y yo creo que es para considerar, ¿no? Sí, y además, volviendo al Más tema, que yo creo que se van a cerrar igual, están suspendiendo las clases en todo el mundo. Hay tres cosas que se pueden hacer, en principio, sin un enorme costo económico, que pueden ayudar a disminuir la circulación de gente, que es lo único que hoy en día detiene al virus, está claro, digamos, hasta que estemos vacunados una mayoría de la población. Una tiene que ver con las clases. La segunda tiene que ver con los interiores, ¿sí? Yo creo que todos los comercios deberían funcionar atendiéndote en una mesita en la puerta y que la gente esté afuera, el que te vende está adentro, ¿sí? Que la gente no entre al comercio. Y eso también incluye restaurantes, bares, boliches adentro, no. Son de altísimo riesgo. Situaciones de altísimo riesgo estar comiendo adentro de un restaurante que no tiene buena ventilación. Y si tiene buena ventilación, aún así es de alto riesgo. Y la tercera tiene que ver con maximizar el teletrabajo para tratar de desagotar un poco el sistema de transporte público, que es el otro vector importante que hay ahora del virus y que está funcionando. A nivel estadístico no está funcionando como antes de la pandemia, es menos gente. Cuando uno consulta con las cámaras te dicen eso. A nivel práctico, vos ves cualquier colectivo hoy en día y está igual de lleno que estaba antes de la pandemia. Vos ves los trenes y viajan igual de llenos que antes de la pandemia. Bueno, todo eso hay que tratar de desagotarlo de la mejor manera posible. Insisto, sin interrumpir la actividad económica, porque sabemos que no hay mucho margen para hacerlo. Pero si se puede hacer que no trabajen los comercios en interiores, que la escuela no sea presencial y que el transporte público se desagote, creo que son 3 pasos que se pueden dar sin un enorme costo económico y que van a servir para, por lo menos, morigerar el avance de la pandemia. Y el otro punto, que es algo que insistimos siempre, y nos van a decir otra vez con lo mismo, pero es el tema de la comunicación. Vos lo mencionabas recién. Es un insumo clave en una pandemia, la información, porque si la gente no sabe bien cómo cuidarse, no se puede cuidar bien. Y si la gente no sabe bien a qué riesgo está sometido, no puede cuidarse bien tampoco. Ayer, cuando hablaron Cafiero y Bisotti y dijeron hay 13 casos de la cepa de Manaus y 28 casos de la cepa británica,
Esos son los que se detectaron, pero todos sabemos que acá en la Argentina se está haciendo muy poco análisis genómico, ¿sí? O sea, son muy pocos los casos que se analizan para saber de qué cepa vienen. Ahora se está haciendo con los que vienen del extranjero, por ejemplo. Pero la verdad es que ya a esta altura del partido tenemos que asumir que hay mucha más circulación de las cepas de Manaos y de la cepa británica. La verdad es que es eso. A lo mejor estamos equivocados, pero de nuevo hay que tomar siempre la posición más prudente. ¿Sí? Ante la duda siempre hay que tomar la posición más prudente, y hoy en día la posición más prudente es actuar como si ya hubiera circulación comunitaria de ambas cepas. ¿Sí? Entonces para mí no hacen ningún favor cuando te dicen, mira, hay 13 casos nada más. Porque uno dice, hay 13 casos, ¿qué me va a tocar a mí? En cambio, si te dicen, miren, detectamos 13 casos, pero hay que asumir que ya existe circulación comunitaria para ser prudentes, es un mensaje totalmente distinto. Y que ayuda a que la gente se cuide más y se cuide mejor. Hay que ser muy cuidadoso con cómo se informan esas cosas. Lo mismo con las medidas. Hubo una cadena nacional y no se anunció ninguna medida. Hubo ayer un anuncio, domingo, 9 de la noche, avisado sobre la marcha y todo eso con mucha expectativa, y también la sensación de que las medidas anunciadas fueron insuficientes, sugerencias, advertencias y demás. Eso también le da a la ciudadanía una sensación de que no es tan grave. Porque si vos agarrás y sentás al presidente o sentás al jefe de gabinete para hablar y no terminás anunciando ninguna medida concreta, vos le das a la ciudadanía la sensación de que las cosas todavía están manejables, que en todo caso, bueno, veremos en una semana o en 2 semanas si empeoran, cuando la verdad es que ya la situación está empeorando. Entonces, creo que habría que tener mucho más cuidado en esos detalles. Sí, ayer me llamó la atención un poco, porque yo supongo que querían avisarle a la gente que hoy los empleos públicos no iban a estar, ¿no? Uh-huh. Que querían hacer algo oficial. Pero sí, le falta volumen a esas. A ver, para poner un caso, si vos anunciabas que esta semana no iba a haber clases presenciales, son solo 3 días, porque el jueves y viernes ya no hay clases porque es feriado. Y sumado al fin de semana anterior y al fin de semana siguiente eran 10 días de los chicos guardados en casa, que es casi una cuarentena entera. Son 15, se supone, una cuarentena, un ciclo. ¿Qué se perdía si los chicos no tenían clases presenciales hoy, mañana y pasado? Claro. Nada, el costo era muy bajo y sin embargo estabas dando una señal mucho más fuerte de que la situación era más complicada. Bueno, ahí es lo que me parece que está faltando, que es generar clima. Cosa que es muy difícil, ¿no? Cosa que es muy difícil. Hay mucha gente que prácticamente se olvidó. Y hay otra que no, que se cuida mucho. Bueno, iremos viendo, Lantos. Iremos viendo. Como venimos viendo ya desde hace un año las cosas, la verdad es que lo que vos decías recién, de que hay un horizonte ahora, hay una primavera, ahora uno puede pedir un esfuerzo sabiendo que va a haber una recompensa en un plazo que ya se puede determinar. Todos tenemos conocidos que se vacunaron. Sí, claro. Sí. Está sucediendo. Así es. Está sucediendo, no es una promesa, no es una utopía. Deberíamos saber que cuando esto empezó no sabíamos si iba a haber una vacuna. Y hay lugares en donde se han hecho excelentes ya trabajos científicos, es el caso de Escocia, en donde es impresionante la eficacia de las vacunas que se dieron, que es de todas, ¿no? O sea, está prácticamente comprobado que todas las vacunas tienen 100% de efectividad para evitar la muerte, incluso la hospitalización. Y ahí en Escocia bajó casi el 90%, pero rapidísimo, en 2 meses. Así es. Así que... Bueno, mismo en Chile, cuando uno mira la distribución por edad de las personas que ingresan a terapia intensiva, uno puede ver que los mayores de 60 cayó muchísimo esa curva. Y que sigue aumentando la de menores de 60, porque son los que están vacunados. Así es. Y bueno. Así que bueno, esperar las vacunas. Viene Navarro 2023, si le parece. Me parece muy bien. Nosotros volvemos a encontrar y a charlar mañana. Dale. ¿Hay editorial hoy? Sí. Hay un costado poco transitado de la gestión de Alberto Fernández, que es el sólido y sostenido crecimiento económico que ha podido obtener desde que se fue
diluyendo el aislamiento y que lo diferencia de manera contundente de la gestión macrista. Lejos de las mentiras que se escuchan a diario en los medios de comunicación hegemónicos sobre que nadie quiere invertir en la Argentina, la inversión se disparó y ya es más alta que en 2017. Es decir, es más alta que enero y febrero de 2020, antes de la pandemia. Es más alta que en 2019. Es más alta que en 2018. Y hay que llegar al único año de crecimiento que tuvo la gestión macrista para encontrar un nivel de inversión como el que hay ahora en la Argentina, aún en pandemia. Solo en el último trimestre la inversión creció un 4%. Hoy la inversión total en Argentina es del 16% del PBI. Está lleno de empresas: Nissan, Globan, Unilever, Coca-Cola, Grupo Simpa, Scania, muchísimas empresas que están invirtiendo en distintos sectores del país. Repito, el porcentaje de inversión sobre Producto Bruto Interno ya está en el 16%. Si sigue creciendo a este ritmo durante todo el año, puede alcanzar el nivel de 2015. La actividad industrial subió 2% respecto al mismo periodo de 2020 en este primer bimestre. Pero esto teniendo en cuenta que aún hay un montón de sectores que operan con fuertes restricciones por el COVID. Si vos tomás los sectores que no tienen restricciones, por ejemplo, el sector automotriz, creció un 17% respecto al mismo periodo de 2020. Es decir, ahora, en pandemia, con toda la crisis que generó la pandemia y con la herencia de Macri, la industria está creciendo muy fuerte respecto a la época macrista. Las exportaciones crecieron en enero un 7,3%. En el último trimestre medido, que es noviembre, diciembre, enero, el sector manufacturero se expandió un promedio del 4,6% interanual, por encima de la expansión que tuvieron Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, España, Francia, Reino Unido, Chile, México o India. La construcción creció en el primer bimestre un 23% respecto al primer bimestre de 2020. Como decía Cristina, no fue magia, es un proyecto de país, es un manejo racional de la apertura importadora, es una tasa de interés que permite tomar crédito y no la tasa usuraria que tenía el macrismo. Es una política de apoyo a situaciones universales, primero con el ATP y especiales ahora con el Repro. Son tarifas razonables que permiten competir. Es tener una política industrial enmarcada en un plan económico que sí existe y está plasmado en un presupuesto con fuerte expansión del gasto en sectores multiplicadores de la actividad. El desempleo en la Argentina subió durante la pandemia del altísimo 9% que había dejado Macri, que casi duplicó lo que le dejó Cristina, a un 11%. ¿Cuánto hay de un 9 a un 11%? El desempleo en Argentina durante la pandemia creció un 20%. En Inglaterra creció un 50%. En Alemania creció un 40%. En Chile creció un 40%. Y en Argentina un 20%. No fue magia, fue un Estado cuidando el empleo. Argentina está saliendo de la pandemia mucho más rápido que la mayoría de los países, y hablamos de un país que entró a la pandemia en una situación desastrosa,
Porque en el primer trimestre de 2020 la economía caía al 5% por el desastre que hizo Macri después de que perdió las elecciones. ¿Se acuerdan cuando hizo explotar todo y llevó el dólar de 40 a 64, cuando generó una fuga en ese último trimestre de 20.000 millones de dólares? A pesar de ese desastre que dejó, a pesar de que hubo que negociar la deuda privada, que hubo que negociar con el fondo, con 10 millones de personas comiendo en comedores, Argentina es uno de los países que más rápido se está recuperando. Imagínense ustedes cuánto hubiera mejorado el país con este cambio de proyecto político y económico si no hubiera llegado el COVID. Si con COVID y todo estamos mejor que con Macri. Y si hoy en el mundo se miran dos indicadores, el COVID y la economía, veamos qué pasa con el COVID. Argentina se encuentra entre los países que no tuvieron que soportar el drama de quedarse sin camas, de quedarse sin respiradores, de quedarse sin médicos. Hoy en Brasil, cada 10 muertos por COVID, 4 mueren sin tener una cama de terapia intensiva, mueren en los pasillos de los hospitales, porque no hay camas. No hay camas en Paraguay. Se terminan las camas esta semana en Uruguay y en Chile. Han faltado camas en Perú, en Ecuador. Se va rumbo a la falta de camas en Francia. Han faltado en Italia. En Argentina todos tuvieron su cama, su respirador y su médico. Acá no hubo saqueos, no hubo desabastecimiento ni violencia en las calles como pasó en medio planeta. No fue magia. Al contrario de lo que afirman a diario, Argentina es uno de los países que más vacunas recibió en relación a su población y a las compras que realizó. Publicó una nota Nicolás Lantos en donde dice que, en base a datos de embajadas, dice que Francia recibió solo el 1,9% de las vacunas que compró, que Australia recibió el 0,1% de las vacunas que compró, que Japón recibió el 0,3% de las vacunas que compró, Paraguay el 0,2%, Nueva Zelanda el 2%, Argentina recibió el 8%, y esta semana va a superar el 10%. Argentina logra todo esto porque hay un presidente y un grupo de hombres y mujeres del Frente de Todos que trabaja a destajo todos los días pensando en la población, porque hay un proyecto de defensa del país y de su pueblo, con sus errores que marcamos a diario aquí en el Destape, con sus diferencias entre los miembros del Frente de Todos, con sus virtudes y sus defectos. Es un gobierno en busca de sacar adelante un país desangrado. Y del otro lado hay un grupo de grandes empresarios que conformaron un aglomerado de medios gigantesco y lo usaron para llevar al poder y transferir decenas de miles de millones de dólares de toda la población a la élite. Un grupo de personas que cuando llegaron al poder eliminaron las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, y pusieron un sendero de baja de las retenciones a la soja, que empezó con una rebaja del 5%. Eliminaron el impuesto a la riqueza, el impuesto a los autos importados, el impuesto al champán. Le vaciaron los bolsillos al pueblo, compraron dólares y se los llevaron. Y para comprar esos dólares nos endeudaron con una deuda a 100 años que dejaron en default y con un default con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora, en la pandemia, se han dedicado a sacar a la gente a la calle a que se contagie, a hacer una vergonzosa campaña antivacunas y hasta ir a contagiar gente en la provincia que mejor había manejado el tema COVID. Y estoy hablando de Formosa. Este año, entonces, no votamos dos proyectos de país. Proyecto de país hay uno solo, y es el del Frente de Todos. Pero como hay uno solo, ellos se dedican a imponer otra agenda. No la agenda del crecimiento económico y las vacunas, sino la agenda del armado de causas judiciales. Una especie de agenda de policiales en la que el pueblo no vote
a quien defiende sus intereses, sino a quien percibe que es menos corrupto. Y encima lo percibe mirando TN y La Nación Más. El desafío del pueblo y de toda la sociedad de buena voluntad es encauzar el debate en un proyecto de país y confrontar proyectos. Por eso estas propuestas, para que digan si quieren formar parte de un proyecto o si no les interesa nada. ¿Cómo puede ser que haya gente que repita que somos Venezuela? Como escribió Nicolantos ayer en el Destape, es la oposición la que se parece a la oposición venezolana, renunciando total o parcialmente a las herramientas democráticas como método para la consecución del poder político y reemplazándolas por una mezcla de lawfare, terrorismo mediático y boicot activo a las políticas públicas y eventualmente golpismo puro y duro. Estas diferencias entre un gobierno que trabaja a diario para mejorar la vida de la población y un grupo capaz de correr los límites de la convivencia política deben ser conocidas por la población. En Brasil, en los lugares en donde más gente muere sin camas, es donde más votan a Bolsonaro. El sistema democrático con este nivel de desinformación va convirtiéndose en un concepto abstracto que cada vez sirve menos para dirimir los conflictos de la sociedad. Cuando Macri le dijo el otro día a Majul que cuando vuelva va a terminar con las mafias, e inmediatamente nombró al sindicalismo y puso el nombre de Moyano sobre la mesa, fue una amenaza a todos. Mafia para él fueron Baradel, Héctor Recalde y de Sousa también. Para él, todo el que se resista a su proyecto neoliberal salvaje, a su proyecto de negocios, a su plan de negocios, es un mafioso. Así como en la dictadura se asesinaba y desaparecía a los que se resistían a ese proyecto económico, no a los terroristas, hoy se busca desterrar, eliminar, encarcelar a los que se resisten a este proyecto económico. Cuando Clarín, luego de la aclaración de Beatriz Arlo, publicó que le ofrecieron una vacuna VIP, nos estaba diciendo que de ahora en más es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, es imprescindible fortalecer el gobierno de Alberto lo máximo posible en las próximas elecciones para que pueda seguir mejorando la vida de la población y a la vez para alejar las posibilidades de intentos desestabilizadores. Porque hay que ganar por mucha diferencia para alejar esos fantasmas. La tarea militante será mostrar casa por casa, posteo por posteo, la diferencia enorme que existe entre el gobierno de Alberto y de Cristina y la oposición. Será tarea de todo el frente de todos fortalecer la figura presidencial, confiar en él y en sus capacidades y demostrar esa confianza al resto de la sociedad. Empieza abril y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Una elección crucial entre dos antagonistas bien distintos, uno a favor y otro en contra del pueblo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Militemos por el triunfo del frente de todos. Militemos por la vida y por la felicidad del pueblo. Buenos días. Esto es Navarro 2023.